Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? ¿Propósitos para 2025? No, nada muy llamativo. O sea, los clásicos de hacer más ejercicio, leer más. Hacer más ejercicio, no hacer ejercicio. No, hombre, ya hacía algo. Hacer algo más. Pues eso, leer más. Dejar de estar todo el día mirando la pantalla y hacer cosas con más sustancia. Típico. O sea, nada así como muy llamativo. ¿Y con tus hijos? Porque, a ver, así acabamos el año. Con mis hijos, ¿cómo acabamos el año? Pues hablando de la familia. Sí, Y de lo felices que te hacen los hijos. Ah, sí, no, con mis hijos, pues eso también, como pasar más tiempo con ellos. Jugar más al Lego, propósito de 2025. Bueno, juegos de mesa, que a nosotros nos gustan mucho. Más Vosotros que sois más de mesa, yo soy más de Lego. Pero también, de nuevo, no, o sea, nada como muy llamativo, sino lo típico que sabes siempre que está mal. Pues eso, que no estemos todos los días cada uno con su pantalla, que es un poco mi obsesión. Yo creo que ahora cada vez más en las familias, en el momento en que terminas de comer y se levanta cada uno de la mesa, cada uno a buscar su pantalla para ver su serie uno, su juego de la Play el otro, su artículo en el ordenador otro, y entonces están en la misma habitación cada uno mirando una pantalla completamente aislado. Yo creo que el gran propósito de Año Nuevo sería intentar que eso pase menos. Muy bien, pues nada, a mí me han regalado una tarjeta, yo creo que vale por un mes con un entrenador personal. Solo un mes, no, porque es un mes, es como, y luego después del mes ya le das puerta al entrenador. Ya si quiero pago yo. Vale. Ya Baltasar ya dice que ya, pues si eso ya siga yo. Es el primer empujón que necesita todo el mundo. No está mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy hablamos de un asunto más viejo que el canalillo. Sí, ese que te estás imaginando. Aunque el dicho venga de una acequia que hubo en Madrid. La inmigración. El movimiento de personas en libertad por todo el mundo, que nada tiene que ver con la ideología, a no ser que huyas del comunismo, de la monarquía totalitaria de Marruecos o de Maduro. Pero la inmigración, como ha sido siempre, es pensar que otra oportunidad te espera en algún lugar desconocido, o que la vida no da para más, sí, allí donde has nacido. A muchos de nuestros políticos les falta decirnos que la inmigración es tan buena que incluso ayuda a combatir el cambio climático, puestos a exagerar. Otros piensan que con tanto avión de Marlaska nos estamos cargando el planeta y España. La inmigración instrumentalizada por todos los amigos del estado del bienestar. Hoy hablaremos, entre otras cosas, de esos que venían a aportar y no aportan lo que quiere Sánchez. Es incorrecto, sí, pero para eso estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy con Tracy Chapman. ¿Te acuerdas de Tracy Chapman? Sí, de hecho, si hubieras puesto esa canción... Tienes mérito porque está muy escondida siempre. Ya, pero si hubieras puesto esa canción sin decirme que era Tracy Chapman, te lo hubiera dicho yo. Muy bien, es que fue un gran éxito. Sí, esta me la sabía. Sacó su disco, que fue un bombazo en el año 88. Un año después saldría Nirvana. Y yo creo que ahí empieza la gran década de los años 90 musical. Y yo creo que además, fíjate, le vino bien vivir en aquella época lo que es el bombazo y la popularidad y la gran fama que tuvo, y no en esta. Porque si no habría estado metido en todo ese lío de los selles, ¿sabes? Ah, sí. Pues sabes el aspecto que tiene Tracy Chapman. Es una mujer con aspecto andrógino. Sí, pero más o menos la recuerdo. Claro, ella nunca ha hecho declaraciones sobre su orientación sexual. Pero claro, en estos tiempos eso es inconcebible. Ya. Tienes que elegir un pronombre, te obligan. Y Fast Car, que es este gran tema de Tracy Chapman, habla precisamente de abandonar el hogar y buscar algo grande y diferente. Que nos viene muy bien. Por eso lo has traído hoy, vale, si es que siempre encuentras un motivo. Claro, siempre. Si buscas, encuentras. Sí, es verdad. Hoy vamos a tratar diría que este es uno de esos programas que justifica un poco la existencia de este podcast, porque vamos a tratar un tema que está sorprendentemente silenciado. Que ya apuntamos hace un par de meses, cuando Pedro Sánchez hizo aquellas declaraciones sobre la participación laboral de los inmigrantes en la economía española, y hicimos un programa sobre los bulos, lo llamamos, los embustes de Pedro Sánchez, porque no era cierto, no es verdad,
que la participación laboral de los inmigrantes sea superior a la de los españoles, desde luego no en la imagen que todos tenemos, es decir, una persona adulta de entre 20 y 60 años, si cogemos los datos de la participación laboral de los inmigrantes y los españoles, es más alta de los españoles, y las tasas de paro, empleo, cualquier tipo de tasa que cojamos van a ser favorables, son más altas, más que favorables a los españoles. Pues bien, alrededor de ese tema, digamos, quedaba ahí pendiente la cuestión de la aportación de los inmigrantes a las finanzas públicas, que siempre es como el gran argumento a favor de la inmigración, es que es necesaria, que más allá de si nos gusta más o menos, de los retos que pueda haber de integración social y cultural de los inmigrantes, es imprescindible. De hecho, es una frase ya de este gobierno, dice: tenemos que elegir si queremos ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre. Esta frase la dijo por primera vez Pedro Sánchez, y luego yo se la he oído ya decir a varios ministros. Está claro que en el argumentario de Moncloa, pues algún asesor de comunicación ha decidido que es una gran frase y que hay que repetir en muchas entrevistas: abierto y próspero o cerrado y pobre. Y ahí queda un poco, digamos, sobrevuela el mensaje de que es que los inmigrantes son imprescindibles desde el punto de vista de la financiación del Estado y que aportan al estado del bienestar, que son contribuyentes netos, que también es una idea que se repite. Pero se repite esa idea y se repiten esas frases sin respaldo documental, que es algo que llama la atención, porque ahora que se hacen estudios de casi todo, en las universidades de economía, los departamentos de análisis, se ponen a investigar todo tipo de datos, pues llama la atención que haya tantos comentarios a favor y en contra, porque también los que critican mucho la inmigración tampoco suelen dar demasiadas cifras, ¿no? Simplemente se lanzan consignas de un lado y de otro sin un aporte numérico de cifras cuantitativo, ¿no? Y hace unas semanas yo me encontré en redes sociales con un estudio que ha publicado en diciembre uno de los institutos económicos más conocidos de Holanda. De hecho, si uno entra en su web, yo al principio dije: esta gente, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Son fiables? Y llama la atención, por ejemplo, la web de este instituto. Es un instituto que se llama Instituto de Estudios sobre el Empleo, más o menos podría ser la traducción, en Holanda, y es espectacular. El despliegue, prácticamente todas las semanas publican 4 o 5 estudios, de los que aquí en España un instituto similar a lo mejor publicaba uno al mes. Es espectacular el despliegue, con todo tipo de economistas, de bastante prestigio. Uno busca los datos, y además yo lo encontré en redes sociales, referenciado en Twitter por Luis Garicano, que no solo es un gran economista, sino que además conoce bastante Holanda por cuestiones personales, con lo cual, bueno, pues yo lo vi y dije, bueno, pues vamos a echarle un vistazo. Estuve mirando un poco los autores. Y este es un informe que se llama así: Estudio de el impacto en el largo plazo, desde un punto de vista fiscal, de los inmigrantes en Holanda, con un análisis en función de los motivos por los que han llegado al país, la región de origen, si son africanos, asiáticos, norteamericanos, y de primera y segunda generación, porque también hace ese desglose. Entonces, fijémonos lo detallado del estudio, ¿no? Incluso su actitud escolar y su edad. Eso es, también su cualificación, la edad. Y es un estudio que tiene conclusiones muy llamativas y que pueden ser muy polémicas. Entonces digo que es un programa que yo creo que justifica el nombre del podcast, ya no solo por el tema, que como estamos viendo es muy polémico, sino porque llama la atención que esto no esté más presente. ¿Cuánto realmente están aportando los inmigrantes? Es cierto que los necesitamos, es cierto que sin ellos el estado del bienestar quebraría, es cierto que son imprescindibles para mantener las cuentas públicas. ¿Qué se puede hacer para mejorar el impacto de los que ya están aquí y para mejorar su aportación? Si es que es eso lo que buscamos, porque también es verdad que muchas veces mirar la aportación de los inmigrantes solo en términos económicos, a lo mejor alguien dice, oye, que es gente que estaba peor en su país y que decides venirse aquí porque va a estar mejor, pero como es casi siempre el tema alrededor del cual gira el debate político, pues estaría bien que tuviésemos cifras y que este tipo de estudios se replicasen, incluso para la crítica. Fíjate que encontraba, mirando datos sobre esto, me encontraba un par de estudios más, uno, por cierto, de la misma institución que publica este. Uno de ellos decía que en estos estudios sobre inmigración,
el sesgo de los investigadores también tiene influencia en los resultados finales. Es decir, sorpresa. Claro, dice algo así como la composición de los equipos de investigadores, si son más pro inmigración antes de hacer el estudio, resulta que los datos finales también son más favorables a la inmigración en términos de las aportaciones económicas, que podría parecer una cuestión puramente numérica, pues no. Y si los investigadores son contrarios a la inmigración o han hecho declaraciones o tienen trabajos contrarios a la inmigración antes de hacer los estudios, resulta que sus datos son peores. Y fíjate, otro estudio de este mismo instituto decía que el populismo de extrema derecha perjudica la inmigración cualificada, que es la que vamos a ver a lo largo del programa, que es más interesante desde un punto de vista fiscal, y que hace que inmigrantes cualificados, que son los aportantes netos, pues no se atrevan a ir a las regiones donde esos partidos tienen más votos. Es también un tema de discusión. Sí, es interesante que ese tipo de inmigración tenga más miedo a esos partidos que no a la inseguridad en las calles. Claro, podríamos pensar cuáles son las causas, el populismo de extrema derecha, o que estos investigadores llaman de extrema derecha, de dónde nace. A lo mejor nace porque hay esa inseguridad, y entonces cuál es la razón última por lo que no acuden a esas regiones esa inmigración cualificada. Pero sobre todo lo que aquí queremos es decir, vamos a analizar esto, fíjate, simplemente el impacto fiscal a largo plazo de la inmigración. ¿Cuál es? Y los resultados son muy llamativos, evidentemente. Bueno, la ministra de Seguridad Social, no sabemos si nos lanzó un bulo o no. Vamos a intentar demostrarlo a lo largo de todo este episodio. Elma Saiz. Según estimaciones de los principales organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Europea, la AIREF o el Fondo Monetario Internacional, y también Naciones Unidas, España necesita del orden de 200 a 250.000 trabajadores migrantes al año hasta el año 2050 para sostener su estado de bienestar. Actualmente, la afiliación extranjera suma casi 2,8 millones de trabajadores y trabajadoras en España, que suponen un 13,2% del total de personas afiliadas. Y fuera de falsos prejuicios, la población extranjera arroja un balance netamente positivo a la hora del sostenimiento de nuestro sistema público. El 10% de los ingresos de la Seguridad Social provienen de trabajadores migrantes y solo representan el 1% del gasto. Pues es verdad que, claro, necesitamos la llegada de personas inmigrantes para sostener esto que nos hemos montado. Pero la segunda parte es que sí, claro, que si están aportando realmente, si son contribuyentes netos o no. Y si lo van a ser en un futuro. Claro, ese es el punto. Estaba ahí, terminaba la ministra diciendo el 10% de los ingresos de la Seguridad Social son de inmigrantes, solo el 1% de los gastos. Claro, porque las pensiones, es verdad, ahora mismo hay muy pocos inmigrantes que cobren pensión, porque hay muy pocos inmigrantes de más de 65 años. Yo creo que eso es una trampa retórica. Está cogiendo el capítulo del presupuesto público en el que hay más desequilibrio en contra de los inmigrantes, que es el de las pensiones. Pero si mirásemos el conjunto del presupuesto, que es lo que hace este estudio, y si mirásemos la perspectiva a largo plazo, porque esos inmigrantes que ahora están trabajando están devengando derecho a pensión, con lo cual en algún momento cobrarán. Las cifras no son las que dice la ministra, porque además ella dice, necesitamos 200.000 trabajadores. Claro, pero no todos los inmigrantes son trabajadores, que eso es uno de los temas en los que más incide este estudio en Holanda. Si todos los inmigrantes trabajasen, el saldo, bueno, ahora discutiremos si sería positivo o negativo, pero evidentemente estaría mucho más equilibrado. El problema es que no todos los inmigrantes son trabajadores. No es cierto. Hay un porcentaje muy alto de inmigrantes que por razón de edad o por razón de cualificación o porque directamente no se integran en el mercado laboral. No, o por cuestiones culturales, Claro, dices 200.000 inmigrantes que trabajan. ¿Y cuántos no trabajan digamos, de los que llegan cada año? Porque si la mitad trabajan y la mitad no, el saldo positivo de los que trabajan puede compensarse negativamente por los que no. Y eso es un poco lo que viene a decir este informe. Fíjate, las conclusiones principales, en primer lugar, es que no son contribuyentes netos los inmigrantes. En términos absolutos. Cogemos el conjunto de las personas no nacidas en Holanda y que viven ahora mismo en Holanda de cualquier procedencia. Países ricos, pobres, pero lo tomamos en conjunto, no son contribuyentes netos, son receptores netos. Dentro de los inmigrantes, el estudio hace muchas divisiones, pero hay una de ellas, quizás la más importante, divide entre inmigrantes occidentales, que son aquellos que proceden de la Unión Europea, de otros países europeos, de Norteamérica, Oceanía, Japón,
también de Indonesia, que esto es una cuestión peculiar. Yo intuyo que esto viene por el pasado colonial de Holanda y porque el tipo de inmigrante que llega desde Indonesia en Holanda es peculiar. Probablemente aquí pues incluiríamos, por ejemplo, a muchos latinoamericanos. Bueno, esto depende de cada país, pero hace este grupo. Y no occidentales, que son todos los demás. Turquía, otros países asiáticos, caribeños, que en Holanda es una población muy importante, otros países latinoamericanos, norte de África, Marruecos sobre todo es el país al que más individualiza, y otros países africanos, ¿no? Pakistán. Eso es, sí. Pakistán, Afganistán, todo esto es lo no occidental. Pues bien, la diferencia entre estos dos grupos es muy significativa. Los inmigrantes occidentales sí son contribuyentes netos, lo que pasa es que hay menos. Los inmigrantes de estos países ricos, que nada de esto debería sorprendernos mucho, o sea, es bastante lógico en cuanto a conformación de población, cualificación. Por eso que lo hayamos escuchado claro, habitualmente. No lo escuchamos, pero no es sorprendente. Y los inmigrantes no occidentales son receptores netos y en algunos casos, ahora veremos las cifras, por cantidades muy elevadas a lo largo de su vida. Entonces, siguiente conclusión, en conjunto son receptores netos los inmigrantes. Mucha diferencia entre inmigración de países ricos occidentales e inmigración de países no ricos, no occidentales. Y otra conclusión muy importante del estudio, que ahora también analizaremos, es que en la segunda generación de inmigrantes también son receptores netos. De hecho, en muchos casos se repiten los patrones de la primera generación, que esto podemos preguntarnos si es culpa de los inmigrantes, si es culpa de los países de destino que no saben acogerlos, integrarlos, darles una oportunidad. Bueno, ahí podríamos entrar en un debate. Pero los datos, para mí son los más llamativos del estudio, es que en la segunda generación de inmigrantes, los nacidos en Holanda. Claro, ese es el punto. Eso es, nacidos en Holanda con uno o dos padres inmigrantes y que esos padres inmigrantes venían de países pobres, estos países no occidentales, siguen siendo receptores netos de ayudas públicas a lo largo de toda su vida y en muchos casos incluso por encima de los de la primera generación. Y cambia la cifra si uno de los dos padres sí que es holandés. Sí, cambia mucho la cifra, como tú dices, si uno de los dos padres es holandés o si los dos padres son inmigrantes. Pero además, en ese caso de matrimonios mixtos, no es lo mismo de dónde viene... Si son de Japón o de Pakistán. Eso es, de dónde viene la parte no holandesa del matrimonio mixto. Hay determinados orígenes en los que ayuda más o los datos son mucho mejores en ese caso de hijo nacido de padre-madre holandesa y padre-madre no holandés. Y claro, marca la diferencia el empleo y la educación. Efectivamente, una de las cosas... Como nos podemos imaginar. Claro, que es lógico. Es decir, una de las razones es que se ponen a analizar las diferencias pues en función de cuánto aportan vía impuestos, cuánto reciben vía ayudas sociales o servicios públicos, y dos de los determinantes más importantes, además del origen, que como vemos el origen es muy importante, son el empleo y la cualificación, el nivel educativo alcanzado tanto antes de llegar a Holanda como una vez que residen en el país. Con lo cual, todo esto es lógico, pero son datos muy llamativos que yo creo que deberían estar en el debate, no solo estos grandes titulares, sino las cifras concretas que vamos a ir viendo y que por algún motivo, pues de los que nadie se informa. Fíjate que yo he estado haciendo una búsqueda ahora de si habían salido noticias alrededor de este informe y muy poquito. He encontrado alguna discusión en redes sociales, un artículo en el Telegraph británico y poco más. Claro, pero es que estamos celebrando los 50 años de libertad. ¿Será eso? Claro, eso es muy importante. ¿Será eso? Claro, tú imagínate. Bueno, hay que reconocer la belleza de estas composiciones. Fantástico. Una niña prodigio. Con 3 años ya tocaba el ukelele. ¿Qué te parece? Y nosotros Tú con no. 50 Y yo menos. No, ni nos acercamos. Hacemos el chorra con el ukelele. Bien, vamos con los datos. Los datos. Lo primero que hay que decir es estos son datos tomados del año 2016 en Holanda. Pero las conclusiones del estudio no son por la aportación neta o positiva o negativa en 2016, sino que lo que hacen los investigadores es hacer una proyección de cuánto supondría a lo largo de la vida de cada una de las personas, los holandeses y no holandeses, su contribución al estado del bienestar holandés, midiendo personas con características similares, pues cuánto aporta en 2016 una persona que lleva ya 10 años en Holanda. Entonces, cuánto podemos suponer que va a seguir aportando en función de lo que ha aportado hasta ese momento y lo que aportan personas de su edad y más mayores en función de sus circunstancias. Pues bien, con esas cifras,
lo que nos dicen es que, en primer lugar, solo el 20% de los inmigrantes está previsto que tengan una contribución neta positiva a lo largo de su vida. 20%. Solo el 20%. Si tú dices, ¿cuánto aporta o no aporta un inmigrante de 10 años? Uno de 20, uno de 30, uno de 40 y uno de 50. O sea, haces ahí más o menos la media por edad. Y entonces dices, el de 30, lo normal es que cuando tenga 40 o 45 aporte lo mismo de lo que aporta la media de un inmigrante de su origen, cualificación, características, cuando tiene 40. Entonces ya no es solo lo que está aportando en ese año 2016 el inmigrante de 30, sino también lo que va a aportar con 40, que puedes hacer una suposición bastante lógica, que será parecido a lo que ahora mismo está aportando uno de 40 de sus mismas características, ¿no? Esto es un poco la idea del estudio. Pues bien, a lo largo de su vida, solo el 20%. En todos los aspectos, en todas las cuestiones relacionadas con el gasto y los ingresos públicos. Porque oíamos antes a la ministra hablando de la seguridad social. No, esto se meten en todo. De hecho, hay algunas tablas muy detalladas en el estudio. A mí me ha llamado la atención, porque es que, de hecho, van por ministerio. Es decir, cuánto aporta y cuánto recibe en cada una de las cuestiones, en defensa, en seguridad ciudadana, en sanidad, en educación, en seguridad social, por supuesto, en pensiones. En todas y cada una de las cuestiones, si sale el saldo neto positivo o negativo. Pues bien, solo el 20%. Bien. Y esto, en un contexto, esto es muy importante, esto debería ser muy importante en el debate público, por eso digo que a mí me extraña que esto no se conozca más, porque fíjate, el 22% de los habitantes de Países Bajos, por cierto, yo estoy diciendo Holanda todo el rato porque yo voy a seguir diciendo Holanda, creo que se han quejado de que ya no se puede decir Holanda, hay que decir Países Bajos, voy a seguir diciendo Holanda toda mi vida. Muy bien, pues Holanda, el 22% de los habitantes de Holanda tienen orígenes inmigrantes. Que esto quiere decir que o bien ellos mismos son inmigrantes o bien son segunda generación, es decir, con padre o madre no nacido en Holanda. Más o menos mitad occidentales y mitad no occidentales. En realidad un poquito menos, 40% más o menos occidentales, 60% no occidentales. Pero fíjate, el 22% de la población, es decir, 1 de cada 5 habitantes en Holanda es o inmigrante o hijo de inmigrantes, que es una cifra muy elevada. Con lo cual, claro, estos datos que estamos diciendo sobre contribución neta o recepción neta de dinero por parte del Estado... Tiene sus consecuencias. Tiene una consecuencia enorme. O sea, no es algo menor de impacto en el presupuesto público. Pues bien, a partir de ahí se ponen a mirar, bueno, pues cuáles son las características que influyen en esa situación y plantean un primer gráfico que es cuál es la contribución en función de la edad. Entonces, lo que vemos es de los holandeses o de un... Más que holandeses, ellos llaman un inmigrante que se comportase a lo largo de su vida como un holandés. Pero bueno, pues podemos... Y entonces, ¿cuál es la contribución? Con zuecos. Sí, con zuecos, sí, que lleve zuecos y el traje y holandés y las trenzas de las campesinas holandesas. Bien. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Bien, pues ellos lo que dicen para este holandés sería... Lo que todos podemos imaginar, que es que hasta los 15, 16 años es receptor neto, tiene muchos más ingresos. En general, también, claro. Eso le pasa en cualquier sitio. A partir de los 15, 16, 17 años empieza a aportar. Esto pasa más en Holanda que en España, porque yo creo que los chavales holandeses trabajan bastante más a partir de esos 16, 18, 20 años que en España. Pero bueno, dejémoslo ahí. Digamos que entre los 20 y los 65 años, ese holandés medio paga muchos más impuestos que los servicios que recibe. Y a partir un poco antes de los 60 ya empieza a entrar en terreno negativo y luego, pues con 70, 75, 80 años está profundamente en terreno negativo. Los holandeses de 70, 75, 80 años reciben mucho más de su Estado de lo que aportan vía impuestos. Bastante lógico, distribución por edades. En este sistema sí. Claro, entonces, y a lo largo de su vida, lo que nos sale es que los holandeses más o menos están equilibrados, un poquito negativo. De hecho, sale 3.000 euros en negativo lo que el holandés medio recibe del Estado y lo que aporta. Que esto es bastante lógico, por eso los déficits y la deuda pública, pues claro, si a lo largo de tu vida tu saldo neto fiscal con el Estado, el del holandés medio, es 3.000 negativo, pues no mucho, pero poquito a poco va a ir creciendo la deuda pública. Porque, granito a granito. Claro, granito a granito, es un granito pequeño, pero ahí está, ¿no? Bien, ese es el dibujo del holandés medio. Inmigrante occidental, más o menos similar al holandés medio. De hecho, el aporte en términos
totales de los inmigrantes occidentales, ahora veremos que es superior al del holandés, de hecho tiene un aporte neto positivo. Yo creo que es claramente porque la gran mayoría de los inmigrantes occidentales llegan una vez ya pasada esa infancia, esos 20 años. Claro, si tú llegas a Holanda con 20 años siendo un inmigrante occidental, que además suele ser de alta cualificación, a lo largo de tu vida, los primeros 20 años, que son de recepción neta de servicios por parte del Estado, ya no los tienes, aportas mucho de los 20 a los 65, a partir de los 65 haces como los holandeses, te vuelves un receptor neto de ayudas, pero claro, una parte importante te la has quitado, con lo cual el inmigrante occidental típico aporta en términos netos. Pero bueno, digamos que simplemente por edades, el inmigrante occidental típico, si llega a los 10 años, tiene un comportamiento parecido al del holandés de 10 años, si llega a los 20 años, muy parecido, y así a lo largo del resto de su vida. Y con el resto de inmigrantes, los no occidentales, lo que tenemos es que son receptores netos en todos los grupos de edad. En todos los grupos de edad. Esto es muy llamativo. Incluso aquellos que están en esos grupos de edad de 20, 30, 40 años, el premium, edad de trabajar premium, sí. el acumulado. Claro, alguien dirá, no, pues claro, yo conozco a no sé quién que está trabajando, ese seguro que es aportante neto, estoy convencido. Un inmigrante que llega a Holanda o a España y se pone a trabajar a los 2 meses de llegar, porque probablemente no va a recibir demasiados servicios públicos y si es joven, tiene buena salud, no va a acudir a la sanidad pública demasiado y está pagando impuestos y contribuciones desde el comienzo. Pero estamos hablando aquí la media. Y la media lo que nos da es que son receptores netos en Holanda en todos los grupos de edad. Evidentemente, se acerca más al punto de equilibrio entre lo que pago y lo que recibo para esas edades, alrededor de los entre 25 y 45 años es el momento en el que está más cerca del punto de equilibrio, pero ni siquiera en esas edades el saldo es positivo para el conjunto de los inmigrantes de primera generación. Ahora estamos hablando de primera generación. Lo que nos dice también el estudio, que no se debe a que reciben muchos beneficios, sino que aportan poco. Sí. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante, sí. La realidad es que esta discrepancia se debe más a los bajos impuestos que pagan que a que reciban muchos más servicios o bienes y subvenciones o ayudas a la vivienda, por ejemplo. Sí, ¿no? Que están un poquito más que los andes, pero no mucho. No hay mucha diferencia entre lo que recibe en términos de ayudas o de servicios públicos en general un inmigrante que un holandés. La gran diferencia es que contribuye mucho menos vía impuestos, que esto yo creo que es bastante lógico y ahora un lo explicaremos. 40% menos de contribución, eso al parecer. Sí, sí. Ahora, pero antes de eso, yo quería entrar en la parte la más polémica, probablemente, el desglose regional. Hemos dicho, un holandés nativo, a lo largo de su vida, saldo menos 3.000. El inmigrante típico occidental, saldo a lo largo de su vida, más 42.000. Ese sí es aportante neto. Claro, no podemos imaginar un chaval de 25 años canadiense que llega a Holanda porque se ha hecho una novia de Utrecht. Monta un coffee shop. Ese aporta. Es así, o sea, el tópico es así. Primera generación no occidental, menos 167.000 euros a lo largo de su vida. Fíjate. Increíble, ¿eh? Lo que eso supone. Es mucho dinero. Es verdad que si lo analizamos, pues es mucho menos, pero menos 167.000 a lo largo de su vida. Entonces. ¿Y África Occidental? Claro, detalle por origen. En Sudamérica, ellos lo califican como no occidental. Los países hispanoamericanos, sobre todo los más ricos, o con una clase media más parecida a la que puede haber en Europa, ellos citan Brasil, Argentina, los autores del informe, esos tienen un saldo neto mucho menos negativo. De hecho, hay algunos, incluso países que puede estar en equilibrio o en saldo neto positivo. Los países que ellos tienen mucha inmigración caribeña, el saldo neto negativo es muy superior a la media que sale para Sudamérica. 435.000 euros. Sí, en algunos casos sí. Hay algunas procedencias en las que están por encima de los 400.000 euros netos negativos a lo largo de toda la vida de esa persona. Es otro de los países que analiza. Es uno de los países que aparece... El peor, ¿no? En cuanto a esto. Los africanos, aquí hay otra distorsión porque aparecen muy bien los sudafricanos. Los sudafricanos tienen un saldo positivo, muy, muy positivo. También, probablemente todos tenemos en la cabeza qué tipo de sudafricano va a Holanda. Es un sudafricano de origen o con familia o con orígenes holandeses, de alta cualificación. Muchos de ellos, tú decías, empresarios o personal de alto nivel educativo.
El resto de los africanos salen con cifras mucho peores, especialmente aquí llaman los de el Cuerno de África. Y Sudán. Etiopía, Eritrea, Somalia, Sudán. Luego, muy malos datos para el Magreb. Tú decías Marruecos, es verdad que es uno de los países que individualizan, no por nada, sino porque es uno de los países en los que hay más inmigración en Holanda, y no solo Marruecos, sino el resto de los países del norte de África también salen bastante mal. Y ya si seguimos en esa franja, después del norte de África, seguimos hacia Oriente Medio y Asia, Afganistán, Irán, Siria, Irak, todos esos países que muchos de los inmigrantes que llegan con razones de asilo, ahora veremos luego los motivos por los que se llega, salen con unos datos muy, muy malos. En esas cifras, 500.000 euros. 300.000, 400.000 euros netos negativos a lo largo de su vida en Holanda. El resto de Asia, incluido el subcontinente indio, si quitamos a Pakistán, tiene datos o equilibrados o incluso un poquito positivos. Evidentemente, el país asiático que tiene los datos más positivos sería Japón, pero incluso otros países o son negativos por poco o empiezan a entrar en positivo. Luego hay datos llamativos en positivo, por ejemplo, Israel, que también podemos pensar o imaginar por qué es. Claro, ese tipo de inmigración es también la que yo me imagino que va y luego se va. Quiero decir, que va y no se queda. Bueno, no lo sabemos. O sea, hay gente con menos recursos, por ejemplo, pues de Marruecos, pues que vienen a España o van a Holanda y ya sí que es verdad que se quedan aquí, porque sus hijos viven mejor aquí, porque aquí tienen un futuro. Supongo que tú eres un israelí que te vas a Holanda a ver cómo se da por allí las cosas, pero también tienes la posibilidad de volver a tu país y seguir trabajando, ¿no? Esa flexibilidad, claro, sí, que no te la da la pobreza. Probablemente hay mucho de eso, y luego esto se confirma pues con los datos de la primera generación de inmigrantes de países occidentales, Japón, Francia, Suiza, países escandinavos y países anglosajones, Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, que tienen una contribución neta positiva a lo largo de su vida de unos 210.000 euros. España no está ahí en ese grupo de los que más contribuyen. Alguien estaba pensando, y los inmigrantes españoles no están ahí, pero sí también están en la parte positiva, de los que les sale el saldo neto positivo para los holandeses, aunque no tanto como estos países más ricos, que también podemos imaginar por qué. Pues porque en España tampoco nuestra inmigración es tan cualificada como la de los países escandinavos, Suiza, Reino Unido o Estados Unidos. Yo he estado en varias ocasiones en Ámsterdam y lo que no veía es gente mayor. Yo digo, ¿y qué hacen con los gente mayor? ¿Se la llevan fuera de Ámsterdam? No, o se van, sí. Claro, al final lo mismo un japonés coge y se va a jubilarse a su país. Pues a lo mejor. Entonces, toda su vida laboral o gran parte aporta en Holanda, pero luego se vuelve a su país ya a un retiro de vuelta a los orígenes. Pues a lo mejor. A ver, yo estoy convencido que muchos de los que nos están oyendo están pensando, pues más o menos esto cumple con lo que todos teníamos en la cabeza. Pues sí, por eso llama tanto la atención que no esté, y que luego se nos lancen este tipo de mensajes políticos que entran tanto en contradicción con lo convencional, con lo que todos tenemos más o menos. Con lo que estás viviendo. Con lo que estás ves. viviendo en el día a día. Así es. Hoy Domingo conoce todas las canciones. Sí, esta me gusta. Que fue un gran éxito. Por cierto, colgaremos el link al estudio, por supuesto, para el que le quiere echar un vistazo. Pues son muy, muy interesantes. A ver, siguiente parte. ¿Qué factores explican estos datos desde el punto de vista de lo que están haciendo los inmigrantes, las razones por las que han llegado a Holanda y su situación allí? Pues bien, uno de los gráficos más interesantes del estudio viene en la página 22, aquel que lo quiera buscar, que es un poco cuál es la contribución neta en función de la edad de estas personas, en función de cuál es la razón por la que han llegado a Holanda. Entonces nos dan una serie de razones, de trabajo, de estudios, desconocidas, familia, reagrupación familiar o asilo. Y de nuevo, no es extraño comprobar que el único grupo que hace una contribución neta a las arcas del Estado holandés son los que han llegado para trabajar y tienen un empleo. Todos los demás grupos, incluidos los estudiantes, que probablemente en ese grupo destacarían en términos numéricos los inmigrantes de países occidentales, son receptores netos. Los servicios que reciben cuestan más que lo que ellos pagan en impuestos. A lo mejor los estudiantes no pagan impuestos de trabajo, pero sí de consumo, otro tipo de impuestos, tasas que puedan por su día a día gastar, pero reciben más en términos de el coste de los servicios públicos, pues que yo qué sé, desde la propia universidad. Claro, el transporte de la universidad o la seguridad ciudadana reciben más de lo que aportan. Y en todos los demás casos igual. Claro,
uno va viendo las líneas en este gráfico del que yo digo, y es los estudiantes son receptores netos, reciben más del Estado de lo que aportan fiscalmente, todavía más son receptores netos los que llegan por razones familiares y los que más son los que llegan por razones de asilo, que esto es algo que es completamente lógico. Claro, una persona que llega y que pide la residencia por razones humanitarias o de asilo, lo lógico es que reciba muchísimas ayudas a lo largo de su vida y que su aportación en términos fiscales sea muy baja. El estudio da un porcentaje de cuál es la diferencia de lo que recibe un holandés, por ejemplo, en ayudas a la vivienda y lo que recibe un inmigrante en ayudas a la vivienda, lo que recibe un holandés en atención médica y lo que recibe un inmigrante en atención médica. O sea, son porcentajes concretos. Claro, claro. Y es ahí donde lo que nos dicen es que lo que tú decías antes, un tema muy importante. ¿Por qué hay esa discrepancia entre la contribución neta de holandeses o inmigrantes occidentales y inmigrantes no occidentales? Pues bien, a pesar de lo que se pueda pensar, no es tanto por lo que reciben en términos de servicios públicos, todo tipo. Que reciben más que los holandeses. Eso es, coste de servicios públicos de los que disfrutan, o ayudas directas, subvenciones o algún tipo de transferencia directa. Ahí los inmigrantes reciben un 8% más que los holandeses, como tú decías antes. Es más, pero tampoco es una diferencia disparatada. La gran diferencia es la aportación fiscal, que es un 40% inferior la del inmigrante medio al del holandés medio. Es ahí donde se concentra. Y esto también es bastante lógico. Hay excepciones. Alguien dirá, ¿cómo puede ser que solo hay un 8% de diferencia entre lo que reciben en servicios públicos o en transferencias directas de dinero de los inmigrantes a los holandeses si son mucho más pobres? Pues, por ejemplo, por las pensiones. Claro, las pensiones es la gran partida de gasto de todos los países occidentales, y ahí lo que reciben los nacionales ahora mismo, a lo mejor en 20 años ya no, pero ahora mismo sí, está desproporcionadamente sesgado hacia los nacionales. Entonces, por mucho que en el resto de servicios públicos que tú estabas citando y que vienen en el estudio, el desglose, vivienda, educación, yo qué sé, seguridad ciudadana, ayudas de todo tipo, sanidad, en todos esos otros servicios públicos, o en la gran mayoría, reciben más los inmigrantes que los holandeses, pero claro, como en la principal partida, que es la de las pensiones, se compensa mucho. Se compensa mucho. Y entonces, en términos de recepción de servicios o ayudas por parte del Estado, está bastante equilibrado. Pero en términos fiscales, la desproporción es enorme. Ese 40% del que estamos hablando. Los autores hacen el desglose incluso en impuestos, claro, y llegan a conclusiones muy lógicas. Por ejemplo, impuesto de sucesiones, impuesto de sociedades, impuestos sobre los dividendos cobrados, sobre el ahorro. Pues claro, ahí las diferencias son brutales en contra de los holandeses, en el sentido que los holandeses pagan muchísimos impuestos, o su parte en la recaudación de esos impuestos es altísima, y la parte que pagan los inmigrantes, como todos podríamos tener en la cabeza, el impuesto de sociedades o el de sucesiones, es muy baja, porque o heredan muy poco y además son muy pocos los inmigrantes que están falleciendo para que les herede alguien. Entonces, esto es bastante lógico. En la parte de los servicios públicos y de dónde reciben el dinero cada uno de ellos, de nuevo, es muy lógico el desglose que hacen los autores, lo que estábamos diciendo. En pensiones, favorable a los holandeses. En todos los demás grandes capítulos del presupuesto, en general, sale bastante favorable a los inmigrantes. A mí por eso me fastidia tanto ese tipo de discursos como el que oíamos a la ministra, en la que de repente trata de hacer un poco de trampa y coge solo los datos de la seguridad social, que es un poco también lo que hizo en su momento Pedro Sánchez cuando sacaba aquellos datos, decía la tasa de empleo de los inmigrantes, y mezclaba a todos los inmigrantes, incluidos niños y viejos, que hay muy pocos, con el conjunto de la población española, y hacían esta especie de mezcla estadística, porque le estás diciendo a la gente que lo que ven ellos en el día a día es mentira. Y claro, la percepción que tiene el ciudadano medio dice, pues no, hombre, no, si yo estoy viendo, pues eso, el porcentaje de niños que hay en la guardería pública financiada con impuestos, vemos el porcentaje que hay de inmigrantes y no inmigrantes, vemos el porcentaje que hay de otro tipo de receptores de ayudas públicas, las que tú decías de a la vivienda, y claro, la gente dice, no me cuadra. El discurso políticamente correcto que me están diciendo es incompatible con la realidad.
Claro, puedes decir, no, hombre, pero una sola guardería no es un dato estadístico. Pero claro, dices, no, la mía no, y la de mi hermano que vive en otro barrio tampoco, y la de mi primo que vive en otra ciudad tampoco, y la de mi amigo que vive en otra comunidad autónoma tampoco. Y dices, todos ellos son excepciones estadísticas. No son excepciones estadísticas. Cuando te pones a mirar los datos, sale lo lógico, porque esa es otra cuestión. Es decir, sería el gran debate. Esto es cosa de los inmigrantes o es cosa del estado del bienestar. Yo creo que es más una cuestión de diseño del estado del bienestar. Claro, del sistema. Si tú diseñas un estado del bienestar que está dirigido a hacer grandes transferencias de renta de los que más tienen a los que menos tienen, de los que más aportan a los que menos aportan. Pues te aguantas. Y cada año te llegan 100 o es. 150.000 personas que van, digo 100 porque son los que pueden llegar a Holanda, a España serían más, ¿no? Te llegan decenas de miles de personas que entran directamente a la parte baja de la distribución de ingresos, pues lo que luego no puedes decir es que esas personas que te llegan a la parte baja de la distribución de ingresos son aportantes netos desde un punto de vista fiscal. Porque dices, pero si has diseñado el estado del bienestar exactamente para lo contrario. Para que no sean. Para que no lo sean, para que sean receptores netos de ayudas. Tú has diseñado un estado del bienestar para que sean receptores netos de ayudas los que menos ganan. Porque para ti es lo bueno y lo mejor y lo que esas personas necesitan. Los inmigrantes son los que Forma menos parte ganan. De tu filosofía. Deberías celebrar que económica. También sean receptores netos de ayuda, porque encaja perfectamente con tu ideología, como tú estás diciendo. Así es. Pues no, luego se ponen a hacer trampas con las cifras para decir que está pasando lo contrario de lo que ellos defienden que tiene que pasar. Y por no contar que los inmigrantes tienen más hijos que los holandeses. Sí. Que ese es otro tema que también se analiza en este estudio. También. Claro. Y por eso, a lo largo de la vida, por eso dicen, no vamos a analizar cuánto recibe un inmigrante con 25 años en 2016 si es receptor neto de ayudas o aportante neto. Que tampoco saldrían cifras muy diferentes, pero no, el estudio es mucho más ambicioso. Lo que dicen es, vamos a mirar a ese inmigrante a esa edad, el de 25, el de 5 y el de 60, y vamos a hacer una estimación, una proyección de, con esas características, mirando lo que aporta y lo que recibe el conjunto de la población que vive en Holanda con características similares en cada una de las edades, vamos a hacer la proyección de cuánto aportaría y cuánto recibiría a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, en la cuenta de la segunda generación, que ahora vamos a entrar en eso, ¿por qué sale tan negativo las cuentas de la segunda generación? Porque esos empiezan a mí eso me ha sorprendido mucho. No, esos empiezan a tener un saldo neto negativo fiscal desde el día que nacen. Que eso sus padres no lo tenían. Pues sus padres llegaron a lo mejor con 20, 25, 30 años. En fin, ¿se les ha acusado de xenófobos o algo estos pues no lo sé. investigadores? Pues no, me imagino que sí. No lo sé. Te he dicho que he visto poco así en prensa inglesa. Yo he hecho las búsquedas. ¿Les han cancelado en inglés, entonces? No había mucho. No sé si es muy oportuno traerlo en este momento, pero yo siempre que escucho lo de la segunda generación de inmigrantes y lo vinculo al Reino Unido, por ejemplo, pues lo vinculo en la parte del islamismo a los atentados. Muchos de los que han puesto bombas en Occidente son precisamente esos jóvenes que se han criado en Occidente, aunque sus padres sean inmigrantes. Sí, está claro, y ahí hay un reto, eso más desde un punto de vista social, cultural, importante y nos llama la atención. Es verdad que hay más en ese tipo de noticias, suele haber más segunda generación que primera generación. Desde luego. Y llama sí, radicalizada, sí. Pues este es el dato más llamativo del estudio, tiene que ver con esto. Ahora ya hablamos en términos fiscales, contribución neta en términos fiscales, de la segunda generación. Y lo que nos dicen los autores es que en muchos de estos inmigrantes, ya nacidos en Holanda, pero de padres inmigrantes, holandeses, el saldo es todavía más negativo. Fíjate, nacidos en Holanda de orígenes occidentales, el saldo es bastante positivo. Pues nos cita los casos de Suiza, Escandinavia, China. La mayor contribución neta es de los hijos de japoneses. Hay que traer japoneses y que tengan hijos, es verdad. Casi 100.000 euros en positivo es lo que aportan al Estado para esa segunda generación. Cuidado, esto no es fácil, porque es verdad que los nacidos en segunda generación, también los japoneses, llegan a los 20 años con un saldo neto fiscal negativo como el de cualquier holandés, como el de cualquiera de nosotros, porque hasta los 20 años tú recibes mucho más del Estado de lo que aporta. Bien. Pues en ese sentido, los hijos de japoneses, 100.000 euros, incluyendo todo, lo que se gastan en su colegio y lo que luego recibirán de pensiones, pero es tanto lo que aportan durante su vida laboral los hijos de los japoneses que compensa casi 100.000 euros. Luego, los tigres asiáticos, por ejemplo, más o menos dicen que la contribución es neutral. Y luego nos cita algunos países, Israel, Francia, este tipo de países, algo positivo, pero tampoco mucho, 30.000 euros a lo largo de toda su vida es lo que se puede prever. Algo es algo. Algo es algo. Pero fíjate, no son cifras muy altas, de hecho son
más bajas las cifras de esta segunda generación de occidentales, a ver, un poco la razón yo creo que parece lógica, es porque en sus primeros 20 años tienen una recepción neta de servicios por parte del Estado que sus padres, que llegaron probablemente con 20, 25, 30 años, no tuvieron. Por eso la aportación neta del inmigrante tipo de un país occidental es más elevada a lo largo de su vida. Bien, segunda generación de países no occidentales es muy, muy, muy negativa en términos fiscales, saldo fiscal neto. Y aquí es donde llegan las cifras más llamativas. Nacidos en Holanda de origen caribeño, pakistaní, turco, norteafricano, del oeste de África, están entre los 390 y 480.000 euros negativos saldo fiscal neto a lo largo de su vida. Es muy elevado, muy, muy, muy elevado, llama la atención, claro, no es un año, pues claro, tu esperanza 80. de vida pueden ser 80 años en Holanda, pues 400.000 euros entre 80 años, pues quiere decir que unos 5.000 euros más o menos, ¿no?, vas a recibir cada año del Estado holandés en términos de más servicios públicos, más transferencias directas que lo que aportas fiscalmente para esa segunda generación. Eso es lo que es previsible con los datos actuales y es bastante. Y nos dicen los autores que llama la atención esa asimetría en estos ya nacidos en Holanda de padre, uno de los dos al menos, padre extranjero. Y esto es muy importante porque en España, por ejemplo, más del 40% de los niños ya que nacen ahora mismo en España tienen uno o dos padres extranjeros. En algunas regiones, en Cataluña, por ejemplo, están por encima del 50%. Más de uno de cada dos niños que nacen, por ejemplo, en las 4 provincias catalanas, tiene uno o dos padres extranjeros, normalmente los dos, y en Cataluña además, por ejemplo, con mucha presencia de algunas de estas procedencias más polémicas. Por ejemplo, en Madrid hay muchísima más inmigración latinoamericana, que tiene otras características, también desde el punto de vista... Giorgia Meloni en ese sentido no se ha cortado y ha dicho qué tipo de inmigración no quiere, que es la que está más vinculada, por supuesto, al Islam. Claro, entonces, a partir de ahí, pues ya entra el debate. El primer debate sería, ¿son estas las cifras definitivas? Yo creo que no, y lo digo sinceramente. Citábamos antes ese estudio que dice que los sesgos de los investigadores tienen mucha importancia a la hora de hacer los cálculos, a la hora de los supuestos de partida, y eso es fundamental, con lo cual a mí lo que me gustaría es muchísimo debate sobre esto porque es un gran tema. También ese segundo aspecto de cuidado porque la retórica anti-inmigración también puede hacer que te vengan menos inmigrantes de los que tú quieres. Ese estudio, antes lo hemos comentado, el mismo servicio de estudios que publicaba, la misma organización que publicaba este informe un poco polémico, publicaba otra en la que decía que el populismo o la retórica anti-inmigración de brochazo gordo es un repelente de la inmigración buena en el sentido fiscal, ¿eh? Que yo no quiero decir buena o mala en términos morales, sino de la inmigración que más aporta en términos fiscales, y que algunos estudios han dicho, pues sí, tú quieres inmigrantes holandeses o canadienses de alta cualificación, pero si tienes un discurso anti-inmigración muy, muy agresivo, esos inmigrantes parece ser que se sienten menos atraídos hacia ese tipo de regiones. O por el discurso, o porque, claro, tú estás diciendo que tu región es un desastre y que tiene problemas de inseguridad y la gente dice, pues ahí no voy, por la razón que sea. Y la gran pregunta que es, si lo que queda claro en este estudio, como en todos los que se hacen, es que los inmigrantes, incluso de cualquier origen, incluso de la peor cualificación, pero si se integran en el mercado laboral, su saldo neto en términos fiscales o es positivo o como mínimo está muy equilibrado, y si es negativo es poco negativo, la clave aquí es cómo podemos hacer que o todos los que lleguen se integren rápidamente al mercado laboral, o establecer un filtro para que solo lleguen aquellos que quieran integrarse directamente al mercado laboral, y cómo hacer que esa segunda generación llegue rápidamente al mercado laboral y a los puestos del mercado laboral más interesantes. ¿Cómo hacer que los españoles de segunda generación lleguen al mercado laboral también antes? Los españoles de segunda generación, jóvenes, hoy como nos estamos centrando en Holanda, pero es verdad, esta es la pregunta, es decir, si tú dices, no, necesitamos esos inmigrantes, como decía la ministra, claro, ahí la pregunta es, ¿cuál es la tasa de actividad de los inmigrantes con 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 años? ¿Cuál es la tasa de empleo? ¿Cuál es la tasa de actividad y de empleo por origen?
cuál es la tasa de actividad y de empleo de esos inmigrantes o de esos nacidos en Europa de segunda generación. ¿Por qué no estamos consiguiendo que tengan las mismas tasas de actividad y de empleo? ¿Por qué siguen teniendo sueldos tan bajos en relación a los sueldos de los nacidos en España, de padres españoles, incluso habiendo acudido al mismo sistema educativo en teoría y sin embargo no acaban de hacer, ya no es que no tengan las mismas titulaciones o que no accedan o que no tengan los mismos logros educativos, que eso puede ser bastante lógico. Dicen, hombre, es que parten de peor situación, familias más pobres, con menos, sus padres tenían también menos titulaciones, que se quedan muy muy lejos y en algunos casos las distancias se agrandan, lo hemos visto en algunas de las datos de la segunda generación, con lo cual esas son las preguntas que deberían estar en el debate público. Y estoy segura que los aparecen. inmigrantes empiezan a trabajar más jóvenes que los españoles. También. Porque tú vas, hablamos de lo que vemos también. Sí. Tú vas a un bar y ¿quién te atiende? Un Siempre. camarero, una camarera inmigrante. Siempre. ¿Que cuántos años tiene? ¿21, 22? También. Eso, por ejemplo, Eso es evidente. Clarísimo. Que Un no joven español, ¿cuándo quiere que no alcanza- incorporarse al mercado laboral? Clarísimo. Que no alcanzan las mismas titulaciones y que su nivel de cualificación profesional acaba siendo más bajo, es una evidencia. Pero que curran. Que empiezan a trabajar antes que los españoles, que los que trabajan empiezan a trabajar antes que los españoles, también es una evidencia. El problema ahí probablemente sería, ¿pero qué porcentaje, o en función de su origen, o en función de la edad a la que han llegado a España o Holanda, se ponen a trabajar? ¿Cuánto mantienen ese empleo? Yo creo que el gran dato es tasa de actividad a los 30 a 35 años, en función de origen, sexo, realidad, cualificación, sueldos medios a esas edades. Digamos que hay muchas cuestiones que deberían ser objeto de debate, de análisis y también a la hora de decir, bueno, como ya están aquí, muchos de ellos, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para mejorar esa situación? Y sobre todo, como el discurso político es siempre que los necesitamos y que aportan y que son contribuyentes netos, mucho cuidado, porque ese es un discurso que casa mal con los datos reales cuando los vemos. Y tiene su efecto. Sí, por cierto, que estos datos son Ese tipo de discursos tiene prácticamente su efecto. calcados a los del estudio que se hizo en Dinamarca, con las mismas características. Lo hemos citado un par de veces en el programa. Hoy no lo he querido traer aquí, pero son calcados, solo que más detallados a ese mismo. En Dinamarca hicieron un análisis parecido y salían, vamos, parece que las gráficas las han copiado de un país a otro. Nos vamos. En fin, unos discursos que mienten claramente sobre la inmigración, luego producen un efecto contrario, que es el de estos partidos de brocha gorda contra la inmigración. Al final vivimos aquí en unas marejadas ideológicas que yo creo que no nos benefician a nadie. Ahora está la polémica en Reino Unido con esa década de violaciones ocultadas, al parecer por el gobierno de Reino Unido, polemiquísimo. Incluso Elon Musk ha hecho ya declaraciones sobre este asunto. A mí me parece escalofriante el tema. Eso es mucho más grave. El programa de hoy he estado un buen rato, no voy a decir que he estado días, pero le he echado bastante tiempo a comprobar si este servicio de estudios que ha publicado el informe era serio. He echado un vistazo a la carrera, al currículum de los investigadores. Son unos economistas holandeses que yo no conocía. He estado mirando un poco en redes sociales quién tuiteaba y quién se hacía eco del estudio. Y bueno, pues antes citaba a Luis Garicano, me parecía gente bastante solvente y los investigadores. Pero que si alguien dice, no, es que esos datos no son correctos, pues yo lo digo, que se pongan encima de la mesa, que vamos a debatir sobre el tema. Claro que hay informes positivos, pues los traeremos también, desde luego. Por supuesto. Pues nada, ya hemos arrancado 2025, Eso es. el año del aniversario de Libertad Digital, 25 años de vida, este grupo. Fantástico. Qué mérito Felicidades. tenemos, ¿eh? Sí. Está mal que lo digamos nosotros, Bueno, pero oye, yo tampoco. A mí me hicieron Pero aquí como un que día no. una oferta y yo me puse a que trabajar. que tú Pero eres un luchador por la libertad. mérito los que lo fundaron, los que No yo te quites aquí- méritos. Bueno, hombre, vale, pues yo también. Coge esa bandera, por favor. Yo siempre, seguro que otros lo merecen mucho más. Las felicitaciones y a esos les felicitamos desde Pues aquí. sobre todo Federico. Sí, claro. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pues nada, que muchas gracias a todos, que un abrazo enorme a repartir.